para el país y para la educación nacional, y los esfuerzos que conocemos también han venido realizando, que fue presentado a la corriente legislativa también por el diputado Olivier Jiménez y por otros diputados y diputadas. De ahí que darles el agradecimiento y, bueno, es el deseo de esta comisión avanzar en el trámite de esta iniciativa y de incorporarlos sobre el proyecto en discusión, dividir en ese sentido la sesión en espacio con una exposición de hasta por 25 minutos, estaría bien, y después abrimos un espacio para consultas y resultados, y después pasaríamos también a los representantes de UNIRE para proceder también. Doña Silvia, bienvenida nuevamente y tienes... Señor Presidente, me llamo Silvia Castro, rectora de ULACIP. Señor Presidente, me llamo Silvia Castro, rectora de ULACIP. Proyecto de ley por parte de 20 diputados de distintos partidos políticos. Hoy quiero hablarles sobre cómo mejorar la calidad de la educación superior privada con una regulación efectiva. Para que ustedes puedan ir acompañándome en esta presentación, les hice entrega de la presentación impresa. Espero que todos la tengan. ¿Cuál es la realidad y el aporte de las universidades privadas al país? Estamos educando a más de 100,000 estudiantes. Tenemos en nuestras aulas el 51% de la matrícula universitaria y el 77% de la titulación universitaria en Costa Rica. Nuestra población estudiantil es proveniente de la secundaria pública en un 71%. Somos 53 universidades con un aproximado de 2.200 carreras activas y estamos graduando a 33.240 estudiantes anualmente. De las carreras acreditadas, hay 18 universidades con carreras acreditadas y 95 carreras, lo que equivale a 8% de la oferta universitaria costarricense, pero el 38% del total de carreras acreditadas. Tenemos una cobertura nacional con 125 sedes, y corrijo el dato que presentó la ministra porque este es el último dato del Estado de la Educación publicado este año, y 7 aulas desconcentradas. ¿Qué es lo que sucede con el CONESUP? Tenemos un ente fiscalizador débil, y débil porque el presupuesto es insuficiente y por tanto los resultados insuficientes. El MEP destina 67 millones de colones anuales. Si lo contrastamos con la totalidad del presupuesto del MEP de 2.2 billones de colones, vemos que el presupuesto realmente es raquítico. Si lo tabulamos por sede, es alrededor de, y de hecho menos de 28,000 colones por sede, que se destina mensualmente a la fiscalización de las universidades. Y es que el 36% de ese presupuesto se destina a dietas. Cuenta con 42 funcionarios y entre el equipo del CONESUP se aprueban en promedio 2 carreras nuevas al año, lo cual es el 0,0021% del total de la oferta total de carreras, y se modifica un 2% de la oferta anual, el equivalente en promedio de 21 carreras. Sí quiero hacer una anotación que en el año que ha estado la señora ministra a cargo, se ha mejorado la efectividad del trabajo en CONESUP en un 41% en lo que respecta a las modificaciones de carreras en el 2014. ¿Y qué pasa con la ley actual del CONESUP? Es insuficiente para asegurar la calidad. No exige transparencia ni rendición de cuentas a las universidades ni al CONESUP. Por mala interpretación, se ha impedido la flexibilidad curricular en atención a las necesidades e intereses de los estudiantes. No fortalece la internacionalización ni la integración de las TIC. No impulsa mecanismos curriculares para mejorar la empleabilidad y el emprendimiento de los egresados universitarios. No les asegura el acceso a la educación superior a las poblaciones económicamente más vulnerables.
no estimula la iniciativa privada, no fomenta la planificación sectorial, no involucra a los protagonistas principales en la definición de estándares de calidad y tampoco brinda seguridad jurídica a las universidades privadas. En relación con la propuesta del Poder Ejecutivo, tiene aspectos positivos, como por ejemplo que establece que los miembros del Consejo no podrán ejercer cargos de responsabilidad en ninguna universidad, excepto la docencia, la investigación o la extensión. Amplía las competencias del CONESUB a autorizar sedes, algo que se había delegado al reglamento hasta el día de hoy. Exime a los profesores extranjeros del reconocimiento del título por parte del CONARE. Incorpora un artículo que explicita los derechos y deberes de los estudiantes y explicita el requisito previo de la condición de bachiller en educación media, dándole así también rango de requisito legal. ¿Cuáles son los aspectos mejorables de la propuesta del Poder Ejecutivo? Pues esta propuesta obliga a la actualización de planes de estudio cada 5 años. Eso sería altamente deseable. Lo que sucede es que si lo comparamos con las estadísticas de eficiencia del CONESUB, es logísticamente imposible hacer eso. Tendrían que estar revisando en el orden de 200 carreras al año y no 2, solo para que comparemos. Establece una escala de sanciones y no solo 2 extremas, como en la ley vigente. Deberían haber más escalas de sanciones. Obliga a la acreditación institucional y de carreras en 3 áreas: educación, salud e ingeniería civil. Mi pregunta es por qué hay otras disciplinas ahí, como el derecho y la contaduría y algunas otras que podrían ser también importantes. Pero bueno, con respecto a los plazos, establece plazos al CONESUB para resolver, aunque no son los plazos establecidos por la Ley de Administración Pública, son plazos mayores. Y explicita los recursos que pueden interponerse con el plazo respectivo. Hay algunos aspectos que son riesgosos de la propuesta del Poder Ejecutivo. Una es que incluye la comprobación de capacidad locativa como criterio de aprobación, así como los permisos del Ministerio de Salud y el Consejo de Salud Ocupacional. ¿Qué es lo que sucede, señores? El CONESUB pretende que las universidades construyan sus edificaciones y que cumplen todos los recursos que se van a utilizar en cada una de sus carreras antes de autorizarles impartir las carreras, lo cual coloca a las universidades en una altísima situación de seguridad jurídica, de inseguridad jurídica. Lo que corresponde en realidad es que las universidades presenten sus planos aprobados por el DIE, que las carreras se aprueben, que el CONESUB autorice el funcionamiento una vez que esas edificaciones se hayan construido. O sea, la universidad no empezaría a operar sin antes verificar que cumple con todas las condiciones pactadas en esos planos. Pero así no es como se está haciendo en el momento. La propuesta del Ejecutivo solicita aprobar todos los aranceles y no solo las tarifas de matrícula y cursos, lo que está bien, pero el MEP definiría la estructura de costos. Y es que es materialmente imposible, ilegal y arbitrario que el CONESUB defina una sola estructura de costos para establecer la razonabilidad de las tarifas en 53 universidades distintas. No lo ha podido hacer ni con la metodología actual de fiscalizar los aumentos por IPC. Además, amplía el plazo de caducidad de revisiones de títulos a 4 años luego de efectuada la inscripción. Esta situación afecta la seguridad jurídica de los graduados. A pesar de las buenas intenciones, como verán ustedes, existen pésimas consecuencias, desincentivos a la innovación y a la inversión en este sector, además que contienen cláusulas judicialmente cuestionables. Asimismo, tenemos que tener todos en cuenta que la acreditación obligatoria abre la posibilidad de que un ente público y por tanto político pueda cerrar cualquier universidad con criterios ideológicos y no técnicos.
La acreditación obligatoria ante el SINAES va a requerir muchos más recursos del erario público, así lo estipuló la misma ministra. Y la acreditación obligatoria compromete al Estado a solo contratar graduados de carreras acreditadas. Y eso no debería ser ningún problema si el 100% de las universidades públicas y privadas están acreditadas. ¿Por qué es que Costa Rica ocupa no una ley potable, sino una ley integral? La ley de la Secretaría de Educación Superior Privada plantea una visión de mediano y largo plazos con un Plan Nacional de Educación Superior Privada en la que se defina cuáles carreras deben actualizarse año con año. Ya no todas las carreras cada 5 años, sino según las posibilidades del ente rector, cuántas carreras deben y cuáles son las que se deben revisar. Permite aprobar carreras contra planos constructivos y planes de inversión para luego verificar que las edificaciones y los recursos se hayan concretado como se había planificado antes de autorizar su funcionamiento. Obliga a las universidades a firmar contratos con los alumnos en los que se estipulen todos los aranceles, ya no solo la colegiatura y la matrícula, y las políticas de aumento para garantizarle al estudiante estabilidad en los precios. Establece además la certificación mediante normas de calidad internacional por parte de un ente independiente. Constituye un consejo con un perfil profesional apropiado y sin intereses económicos, gremiales, sectoriales o ideológicos contrarios al desarrollo del sector y normas que aumenten su efectividad. Además, requiere que este ente administre un sistema nacional de información de la educación superior privada y ofrece información estadística al público, información como cuál, estadísticas sociodemográficas, de matrícula, deserción y rendimiento, graduación y titulación, e información sobre el currículum y la docencia en cada una de estas universidades. Asimismo, crea y mantiene un registro público de profesores elegibles. El proyecto de ley mide anualmente la satisfacción de los estudiantes, profesores, administrativos, egresados y empleadores en relación con sus instituciones para clasificarlas en una especie de ranking nacional de universidades. Reconoce los estudios universitarios impartidos en colegios técnicos profesionales, colegios del mundo de bachillerato internacional, colegios científicos y colegios internacionales. Especifica los requerimientos de la educación híbrida y virtual. Facilita los procesos de actualización y flexibilización de carreras y modalidades. Establece una nueva nomenclatura de pregrados, grados y posgrados, una nomenclatura con carácter de norma internacional que incluya la educación técnica superior, es decir, empezaríamos a normar, a regular la educación técnica superior. Requiere de todos los egresados que certifiquen su nivel de dominio de una segunda lengua con una prueba internacional estandarizada. Incorpora prácticas profesionales y la formación en emprendimiento en todas las carreras de grado. Solicita que los títulos del extranjero de profesores, personal administrativo y estudiantes vengan autenticados mediante apostilla. Y esto es importante, señores, porque no sería a través de CONARE, que tarda en el orden de 2 años en validar cualquier título del extranjero. Este proyecto de ley verifica la veracidad de la publicidad de las universidades en relación con su oferta académica. Norma las carreras con modalidad bilingüe, ejecutiva y dual. Incorpora los estudios generales en todos los programas de grado. Solicita a las instituciones presentar sus diseños curriculares por competencias y al ente evaluar los resultados de aprendizaje. Ya no estaríamos solo midiendo los procesos educativos, sino los resultados educativos. Designa 2 pares académicos, especialistas en la disciplina, para que evalúen carreras nuevas con la posibilidad de recusación.
Autoriza la participación de representantes en las sesiones del Consejo en que evalúen sus solicitudes para ofrecer aclaraciones, argumentos de defensa y evidencias. Fortalece el aprendizaje en servicio más allá del TCU. Obliga a todas las universidades que ofrecen carreras de educación a acreditarlas ante el SINAES. Obliga igualmente al MEP a contratar a personal docente de carreras acreditadas por el SINAES. Y administra un fondo concursable para subvencionar proyectos de investigación en colaboración con universidades con reputación internacional e investigación. En este punto quiero detenerme porque ha habido alguna malinterpretación del proyecto de ley, y es que, señores, cuando las universidades sean obligadas a acreditarse institucionalmente por el SINAES con cualquiera de las propuestas que se están presentando en la corriente legislativa, para acreditarse hay que realizar investigación, y esa factura, señores, va a tener que pagarla a los estudiantes. No hay más nadie que la pague. La idea es de que no sean los estudiantes que tengan que asumir, además de los costos de su formación académica, los costos de la investigación. Este proyecto de ley contempla la creación de un programa de becas totales administrado por CONAPE para al menos 10 alumnos de cada colegio público. La ley del CONAPE, señores, ya estipula la obligatoriedad de otorgar becas, simplemente no lo hace. La idea es de establecer los mecanismos para que el CONAPE cumpla con lo ya normado. Se revoca la autorización a universidades inactivas. El propósito de eso es eliminar las universidades que otorgan diplomas falsos en el exterior. Obliga a las universidades internacionales a cumplir con los mismos requerimientos que las nacionales. Fortalece el régimen de sanciones para que sea un verdadero mecanismo disuasivo ante el incumplimiento. Y solicita a las universidades entregar copia de las planillas de la caja para cotejar contra la oferta académica. Y algunos dirían, bueno, pero eso es una labor de la caja. Les voy a pasar un secreto. Si el CONESUB fiscalizara las planillas de la caja, podría fiscalizar de una sola vez los nombramientos docentes, los horarios para asegurarse que las universidades no estén impartiendo menos horas lectivas de las que deberían, las modalidades de los cursos para que dejen existir modalidades como semipresencial, bimensual y mensual y cuanto invento hay sin que lo esté normando la ley. Capacidad locativa para ver realmente qué capacidad tienen las universidades según la oferta que realmente están impartiendo. Además, señor, de los salarios, bien es sabido que en nuestro sector se acostumbra a pagar por servicios profesionales la labor docente, cosa que es ilegal, y establece en el sector una cancha irregular y no podemos entonces jugar fair play, tenemos que mejenguear, y esto es importantísimo resolver. Hay que nivelar la cancha para competir bajo igualdad de condiciones. Muchas gracias. La señora y los señores diputados deseen para ampliar o aclarar alguno de los componentes por 7 minutos, diputado. Muchísimas gracias, señoras compañeras diputadas, compañeros diputados, doña Silvia y compañeros de la comitiva de UNIRE. Varias preguntas, doña Silvia. En primera instancia, si esta propuesta que compartimos en esta mañana es producto de la reflexión análisis solamente de la ULACIT o si es un planteamiento de la UNIRE como un todo. En su exposición, usted ha hecho referencia a que efectivamente el proyecto de ley que envía el Ejecutivo establece el norma de calidad. En esa norma de calidad se establece la obligatoriedad de acreditar ingeniería civil, medicina y carreras de orientación. Usted planteó la posibilidad de que por qué no otras más, pero en sí me gustaría que se refiera si está de acuerdo o no está de acuerdo con respecto a la acreditación tan solo en esas importantes 3 áreas. Tercera pregunta, el proyecto de ley que envía la ministra de Educación establece la necesidad de acreditación de la universidad como un todo. No escuché su opinión con respecto a que se acrediten sí o no las universidades. Y hacía usted la observación finalmente con respecto a que es ilegal
que CONESUB define la estructura de costos. ¿En qué consistiría, en su opinión, esa ilegalidad si en efecto CONESUB define la estructura de costos para las universidades privadas en sus diferentes programas? Y finalmente, en la participación de pares, en la revisión de carreras como tal, creo que hay una mixtura, es un elemento que tiene que ver con la acreditación, es una labor de competencia del SINAES como tal, no dentro de la ley de CONESUB como tal, esta posibilidad de que haya participación de pares, entonces veo que hay una mezcla. SINAES como tal, en mi opinión, sí es un ente técnico, no es un ente sujeto a los vaivenes políticos del entorno nacional, y creo que sí tiene la competencia para emitir criterio con respecto a esos elementos. Gracias, señor presidente. Muchísimo gusto, puede proceder. Respecto a su primera pregunta, UNIRE va a estar aquí después de que esté yo le agradecería más bien preguntarles a ellos su opinión sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley lo redactamos en ULACIT en respuesta a la invitación que nos hiciera llegar la ministra en su momento para opinar sobre su reforma. Encontramos más sencillo volver a redactar una propuesta de ley que hacerle observaciones a su propuesta de reforma de ley. Entonces, en realidad sí que fue que nació, se tuvo que redactar en un plazo de 2 semanas, que fue el que se nos dio por ley contestar. Entonces, hemos invitado a UNIRE desde el momento en que redactamos esta propuesta para participar, y estamos todavía esperando su confirmación e interés en participar. Con respecto a la norma de calidad y la obligatoriedad, este proyecto contempla la acreditación institucional, al igual que el proyecto de la ministra. Y por tanto, consideramos que la acreditación de carreras debería dejarse para la certificación de estándares óptimos y no estándares mínimos. Si cogemos la acreditación de carreras para certificar estándares mínimos, en el país nos quedamos sin un mecanismo de certificar los estándares más altos de calidad. Entonces uno podría tener a las instituciones acreditadas todas institucionalmente y dejar solamente para las mejores la acreditación de carreras. Con respecto a la ilegalidad de la estructura de costos, digamos que es ilegal porque atenta contra la libertad de empresa, y eso ya podría ser una sala cuarta que lo resuelva. Mi preocupación es más por la parte práctica, por la parte logística. Uno, ¿quién va a hacer esa revisión de estructura de costos si no hay personal especializado en el CONESUB para hacerlo? Y dos, que las estructuras de costos varían de institución en institución y contemplan una serie de factores que ni siquiera apostaría yo el grueso de las universidades conocen. Entonces es un tema meramente práctico. Y con respecto a la participación de pares, no es para evaluar otra cosa que no sea la calidad de los planes de estudio. Cuando hablo de pares es personas que son graduadas en las mismas disciplinas de las carreras que van a estudiar. Ahora tenemos a graduados en educación especial pronunciándose sobre carreras de ingeniería biomédica, y esa es la realidad. Presidente, compañeros, compañeras diputados, doña Silvia, un gusto tenerla acá. Cosas básicas. Después de que ustedes presentan la propuesta, ¿cuál ha sido la relación con la ministra de Educación en torno a construir un texto que ampare los intereses que ha venido pretendiendo la ministra y de los otros actores que han querido hacer esta reforma? Don Ronnie, desde inicios de año yo venía colaborando con la ministra para que ella pudiera rápidamente entender de qué trataba nuestro sector y apoyarla para poder mejorar la calidad de la educación que ofrecía nuestro sector. Ella decidió presentar una reforma de CONESUB, a pesar de que yo le había planteado el interés que había por parte de las universidades de plantear una reforma. Y desde ese momento venía trabajando estrechamente con ella para poderle hacer entender la naturaleza de las observaciones que le hiciéramos llegar en relación con la reforma que ella presentó. Parece ser que este proyecto de ley ha generado cierta reticencia en nuestro sector, lo que supongo yo ha
motivado a la ministra a tomar un poco de distancia para no afectar la viabilidad de su proyecto de ley. Pero eso me parece que sería más importante preguntárselo a los representantes de las universidades en UNIRE sobre los motivos. Debe haber investigación en las universidades, tanto públicas y privadas. Usted ahora nos decía de que bajo la concepción que se da en el proyecto, ese cargo recaería sobre los estudiantes. ¿Hay alguna forma de poder hacer investigación en las universidades privadas sin que ese costo recaiga sobre los estudiantes, doña Silvia? Todo lo que hacemos en las universidades se financia con lo que nosotros cobramos. Y cobramos servicios de docencia, algunos cobramos servicios de extensión, servicios de consultoría y servicios de investigación. Para nadie es nuevo que la investigación es cara y que hay muy pocas fuentes de financiamiento de la educación. Podría financiarse con fondos disponibles a través del MISID, los mismos SINAES, pero son verdaderamente escasos y no darán para financiar la investigación en 53 universidades privadas. Y eso me lleva a la última pregunta, que es un poco delicada para el sector. ¿Necesita este país o requieren 53 universidades privadas? Y yo le vuelvo a preguntarle a usted, don Ronnie, si las 53 universidades fueran de altísima calidad, ¿importaría el número? Y entonces yo le pregunto a usted, ¿las 53 son de altísima calidad? Para nada. Ok, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra. Que mencionaba Ronnie, el expediente 19.549, la propuesta que hace la ministra, ¿fue conversado con ustedes o en ningún momento? La propuesta fue, diría yo, la palabra socializada con los diferentes actores, pero ninguna cláusula fue incluida en la reforma de la ministra como consecuencia de ese insumo que recibió. De parte de ustedes hicieron observaciones de aspectos importantes que tenía que incorporarse y no se incorporaron. Pues yo le mandé esta misma propuesta que les estoy sometiendo a ustedes a consideración, solo para un ejemplo. Y nada más un aspecto general que no deja de ser una preocupación a nivel de las universidades, es el sistema de articulación, o más bien de reconocimiento de carreras a nivel de los estudiantes, que exista esa posibilidad de que un estudiante pueda trasladarse de una universidad a otra y que le sea reconocidas materias. ¿Será posible que eso podamos desarrollarlo a través de las universidades privadas? Eso ya existe, digamos, en la articulación, y hay porcentajes que las universidades están autorizadas a reconocer. El problema se da por la diversidad, como apuntaba el diputado Monge, en la diversidad de la calidad. Entonces, muchas universidades no estamos inclinadas a recibir estudios de universidades de cuestionable reputación. Diputados y diputadas, señor presidente, y amigos que nos acompañan el día de hoy. Doña Silvia, en la última sesión que tuvimos escuchamos como en 3 o 4 ocasiones su nombre, cuando estuvieron los señores del colegio de colegios profesionales, y la mencionaron porque, según parece, y quiero dejarlo constar en actas, hay una negociación con su persona, eso fue lo que entendí, porque existe también un proyecto de parte de ellos para, como decimos los ticos, meterle mano al CONESUB. Para los que hemos trabajado en educación y en universidades, tanto públicas como privadas, pues sabemos que sí existe calidad en las universidades privadas, pero que sí el tema de la supervisión y fiscalización, que nos habla el artículo 79 de nuestra Constitución, no se da. Y por eso, ahora usted mencionaba que las 50 y resto de universidades, no todas son de buena calidad, que eso es lo que estamos buscando. La pregunta en concreto, doña Silvia, es ¿qué tan avanzadas están esas negociaciones con el colegio colegio federado de profesionales? ¿Qué tan adelantadas están esas negociaciones?
Con la Federación de Colegios Profesionales nosotros ya tenemos 2 citas agendadas, el 1 y el 2 de octubre. A esta cita ha sido también invitada la señora ministra por mi parte y además por parte de la misma federación, así como a los representantes de UNIRE para unirse en la redacción de un solo texto sustitutivo. Lo digo porque creo que lo esencial acá es poder poner de acuerdo a los diferentes sectores para que la educación en este país no sea manejada como ha sido manejada por mucho tiempo, por ocurrencias. Y ahí vendría la segunda pregunta en relación con un porcentaje que ponen los compañeros del Colegio Federado de Profesionales en relación con un canon o un impuesto que se le pondría a las universidades privadas. ¿Qué tan de acuerdo están ese sector para avalar este tipo de iniciativa? Precisamente porque no existe esa posibilidad de generar recursos según lo presentan ellos en el proyecto de ley de ellos. Tengo entendido que existe una limitación de orden jurídico que quisiera dejar que don Marvin Matthews, el ilustre ex viceministro de Educación, se refiera. Muy buenos días y gracias por permitirme participar en esta sesión. Mire, efectivamente en el proyecto de la Federación de Colegios Profesionales se incluye bajo la figura de un canon el financiamiento del CONESUB. Mire, eso equivaldría en primer término a que pensáramos hipotéticamente qué pasaría si financiaríamos los salarios de los inspectores de tránsito con base en las multas. Pero en todo caso, estamos hablando de una libertad constitucionalmente garantizada. Artículo 79, se garantiza la libertad de enseñanza, no obstante todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado. Pero por otro lado, tenemos que sería un impuesto para el ejercicio de esa libertad de enseñanza, que no debemos entenderla simplemente como una manifestación de libertad de empresa, sino en su ángulo de derecho humano fundamental. La Sala Constitucional ha dicho que el derecho a la educación se presenta o se perfila en 3 dimensiones. La dimensión de escoger quién me enseña, la dimensión de poder enseñar lo que sé y la dimensión de crear y dirigir instituciones educativas. De manera que estaríamos hablando de crear un impuesto para el ejercicio de una de esas manifestaciones, lo que nos parece inconstitucional y contrario al sistema de libertad que sustenta nuestra institucionalidad y nuestra constitución política. Quisiera hacer algunos comentarios, algunas consultas. Indudablemente, bueno, quiero felicitar nuevamente cuando una persona o cuando un grupo se acerca a la Asamblea Legislativa, no a oponerse, sino a aportar. Me parece que ya estamos en una etapa más allá de lo normal y eso debe reconocerse, y en ese particular yo reconozco en usted, doña Silvia, y en el equipo de trabajo suyo una actitud constante a estar aportando ideas, sugerencias. Puede uno coincidir o no coincidir con ellas, pero de que son aportes valiosos y que esa es la forma en que se construye país y se construye o se avanza en el desarrollo, indudablemente es de esa manera. Yo de este tema que tenemos en discusión con los diferentes proyectos de ley, tal vez así en borrador trato de extractar algunos lineamientos
generales que sería la esencia de lo que nosotros, por lo menos yo, quisiera ver. Primero es un ente que se llame CONESUB, o llámese Secretaría, o llámese como se llama, sea un organismo eficiente en la fiscalización, en la valoración o en propiciar que, al fin de cuentas, quienes prestan servicios de educación a la población costarricense lo puedan hacer con eficiencia, sin que se convierta en un órgano burocratizado, costoso, como muchas veces se convierten acá algunos organismos. De ahí que creo que nuestra aspiración debe ser a tener algo que funcione bien, un organismo público que funcione bien en ese sentido. En segundo lugar, creo que en la línea debemos de garantizarle a los habitantes de la República la posibilidad de acceder a la educación superior. Y es cierto que hoy en día acceder a la educación superior pública no siempre es fácil para cualquier ciudadano. Sabemos, y lo hemos comentado en otras oportunidades, que un alto porcentaje de personas lleguen a hacer el examen de admisión de las universidades públicas y no lo logran pasar, o no pueden estar en una universidad pública simplemente porque tienen un trabajo, y los horarios muchas veces de las universidades públicas no están hechos en función de personas que salen de un colegio y tienen que ir a trabajar, o ya tienen familia y tienen que ir a trabajar, entonces tienen que buscar como opción para educarse la educación superior privada, y en ese sentido debemos de garantizarles esa oportunidad. Debemos de garantizarles esa oportunidad también en un compromiso también del Estado de que quienes les prestan ese servicio se los presten en condiciones razonables, que permita que no se vaya a burlar la voluntad de alguien que quiere formarse bien. Y cuando hablo de esto, hablo de que no se les engañe, de que no se les mienta, de que no se les burle y que no se les estafe, para decirlo de alguna manera. A partir de ahí, el tema de la acreditación de las universidades me parece que es un tema coincidente. Estamos claros en el requisito de acreditar, y la discusión está en el requisito de acreditar las carreras, en el requisito de acreditar las demás carreras. El Ministerio de Educación, que se avalen las carreras de ingeniería, la acreditación sería únicamente para las carreras acreditadas, pero no necesariamente de forma obligatoria. Privadas de Costa Rica.